Historia secreta. Antes de los templarios, el linaje oculto que gobernó Europa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas dinastías reales europeas parecían poseer una autoridad casi mística que iba mucho más allá del simple poder político? Porque sus súbditos no solo los obedecían, sino que los veneraban como si llevaran algo divino en su propia sangre. ¿Y si te dijera que antes de los famosos caballeros templarios, antes del imperio de Carlomagno, antes del surgimiento de la cristiandad medieval como la conocemos, existió una dinastía tan poderosa, tan espiritualmente significativa, que su sola existencia amenazaba con reescribir los cimientos de la civilización europea? Hoy, nos sumergiremos en uno de los secretos mejor guardados de la historia. Un linaje que gobernó vastos territorios en lo que ahora es Francia, Bélgica y Alemania durante más de 3 siglos. Reyes que nunca se cortaban el cabello porque creían que en él residía su poder sagrado. Gobernantes que no solo reclamaban el derecho divino, sino sangre divina. Una dinastía que fue sistemáticamente borrada de la historia tan a fondo que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído su nombre. Pero su historia no terminó con su caída del poder. Pasó a la clandestinidad, protegida por sociedades secretas, codificada en símbolos y susurrada por los pasillos de los monasterios medievales. Desde los misteriosos caballeros templarios hasta los enigmáticos masones, desde las bóvedas ocultas del Vaticano hasta las pinturas codificadas de Leonardo da Vinci. La influencia de este linaje puede rastrearse a través de 1000 años de historia europea. Esta es la historia de los merovingios, la dinastía olvidada cuyo secreto ha sido guardado durante más de 13 siglos. Y al final de esta serie, entenderás por qué su verdad fue considerada tan peligrosa que tuvo que ser enterrada bajo capas de leyenda, mito y mentiras cuidadosamente construidas. Comencemos en los brumosos bosques de la Francia del siglo VII, donde nuestra historia no empieza con una coronación, sino con un asesinato. Corría el año 679 después de Cristo. En lo profundo del bosque de las Ardenas, a lo largo de una antigua calzada romana que había visto el paso de legiones y hordas bárbaras por igual, una partida de caza se movía entre la niebla matutina. Entre ellos cabalgaba Dagoberto II, rey de Austrasia, envuelto en una capa de azul real. Su presencia imponía respeto no solo a su séquito, sino al propio paisaje. No era un monarca cualquiera. Dagoberto representaba la culminación de una dinastía que había gobernado estas tierras durante siglos. Los merovingios afirmaban descender no de meros reyes mortales, sino de algo mucho más antiguo y sagrado. Eran los reyes de pelo largo, el linaje sagrado que no atribuía su autoridad a Roma ni a ningún poder terrenal, sino a lo divino mismo. Pero en aquella fría mañana en las Ardenas, ese linaje sagrado estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Mientras la partida de caza se adentraba en el bosque, no sabían que estaban caminando hacia una trampa que se había estado preparando durante años. Una conspiración que llegaba desde los más altos niveles de la nobleza franca hasta los círculos íntimos de la propia iglesia. El asesinato, cuando llegó, fue rápido y brutal. Una lanza a través del ojo, dicen algunas crónicas. Otros afirman que fue un cuchillo en la garganta. El método exacto importa menos que el resultado. Dagoberto II, el último rey merovingio verdaderamente independiente, yacía muerto en la tierra del bosque, su sangre sagrada empapando la tierra del reino que había gobernado. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente misteriosa. Tras el asesinato de Dagoberto, ocurrió algo sin precedentes. Los cronistas dejaron de escribir no solo sobre el asesinato, sino sobre toda la dinastía merovingia. Fue como si a la historia misma se le hubiera ordenado olvidar. Esto no fue solo un asesinato político. Fue un borrado histórico a una escala rara vez vista en el mundo medieval. En una generación, los merovingios habían pasado de ser reyes sagrados a notas a pie de página. Sus símbolos fueron reutilizados, sus tumbas olvidadas, sus propios nombres borrados de los registros oficiales. Para entender por qué la muerte de Dagoberto importó tanto, debemos retroceder y examinar qué hacía a los merovingios diferentes de cualquier otra dinastía en la historia europea. No eran los típicos reyes medievales que gobernaban por la fuerza de las armas o la astucia política. Reclamaban algo mucho más peligroso.
Afirmaban ser sagrados por nacimiento. La dinastía merovingia remontaba sus orígenes a una figura semilegendaria conocida como Meroveo, de quien tomaron su nombre. Según sus propias tradiciones, Meroveo nació de una unión sobrenatural. Su linaje se extendía no solo a la realeza terrenal, sino al propio reino divino. Esto no era mera propaganda o mitología real. Los merovingios creían genuinamente, y enseñaban a sus súbditos a creer, que llevaban sangre sagrada en sus venas. Esta creencia se manifestaba en prácticas que los distinguían de todos los demás gobernantes europeos. La más famosa era que los reyes merovingios nunca se cortaban el cabello. No era una elección de moda o una peculiaridad cultural. En su entendimiento, su largo cabello era el recipiente físico de su poder espiritual. Cortar el cabello de un merovingio era despojarlo de su autoridad divina, cortar su conexión con el reino sagrado del que fluía su poder. La importancia ritual de su cabello era tan profunda que cuando los enemigos querían deponer a un rey merovingio, no necesitaban matarlo. Simplemente tenían que trasquilarlo. Un merovingio con el pelo cortado ya no era considerado capaz de gobernar. El cabello no solo tenía un significado simbólico, sino una autoridad espiritual real. Pero el pelo largo era solo el signo más visible de una diferencia más profunda. Los merovingios gobernaban a través de lo que llamaban sanción divina. Pero este no era el mismo concepto que más tarde reclamarían los reyes medievales. No eran coronados por obispos o investidos por el Papa. Su autoridad provenía de adentro, de la sangre sagrada que corría por sus venas. Relatos contemporáneos describen a los reyes merovingios como poseedores de habilidades sobrenaturales. Se decía que tenían sueños proféticos, el poder de curar con el tacto y una conexión casi mística con la tierra que gobernaban. Sus súbditos no solo los obedecían, los veneraban como seres semidivinos que caminaban entre los mortales. Esto creó una forma única de realeza que tenía más en común con los antiguos reyes sacerdotes que con las monarquías feudales que luego dominarían Europa. Los merovingios eran simultáneamente gobernantes temporales y autoridades espirituales. Reyes terrenales que reclamaban una conexión directa con el reino divino. Su conversión al cristianismo bajo Clodoveo y en el año 496 después de Cristo solo profundizó este misticismo. El bautismo de Clodoveo fue descrito en las crónicas como un evento milagroso, con aceite sagrado descendiendo del cielo transportado por una paloma. Esto no fue solo una conversión política. Fue retratado como una confirmación divina de la naturaleza sagrada del linaje merovingio. Pero aquí es donde la historia se complica. Aunque los merovingios abrazaron el cristianismo, lo hicieron en sus propios términos. Incorporaron el simbolismo y el ritual cristiano en su entendimiento existente de la realeza sagrada, creando una síntesis única que los convertía en gobernantes cristianos y en algo completamente diferente. Su cristianismo estaba teñido de elementos que incomodaban a las autoridades de la Iglesia. Mantenían prácticas que parecían remontarse a tradiciones precristianas. Su comprensión de su propia naturaleza divina no siempre se alineaba con la enseñanza cristiana ortodoxa sobre la relación entre los gobernantes terrenales y la autoridad celestial. Los símbolos asociados con los merovingios cuentan su propia historia. Las abejas doradas, encontradas en sus tumbas e incorporadas a sus insignias reales, representaban la inmortalidad y la resurrección. La flor de lis, que más tarde se convertiría en el símbolo de la realeza francesa, pudo haberse originado como un emblema merovingio que representaba la unión del poder terrenal y divino. No eran meros elementos decorativos en el lenguaje simbólico de la época. Eran declaraciones de identidad y autoridad. La abeja, en particular, tenía un profundo significado en las tradiciones antiguas, representando el viaje del alma entre los reinos mortal y divino. Que los merovingios adoptaran este símbolo era reclamar un papel como intermediarios entre el cielo y la tierra. Pero quizás el aspecto más significativo del gobierno merovingio era su relación con la tierra misma. A diferencia de los sistemas feudales posteriores, donde los reyes gobernaban territorios mediante la conquista o la herencia, los merovingios parecían encarnar una conexión mística con la tierra que gobernaban. Su autoridad no se imponía desde fuera.
Crecía desde dentro, del vínculo sagrado entre el linaje real y la propia tierra. Esta conexión se manifestaba de varias maneras. Los reyes merovingios a menudo eran enterrados con elaborados ajuares funerarios que incluían no solo armas y joyas, sino también objetos que parecen representar su papel como guardianes del orden natural. Eran enterrados con símbolos de fertilidad, crecimiento y renovación, sugiriendo que su función sagrada se extendía más allá del mero gobierno político para abarcar el bienestar espiritual del propio reino. La estructura administrativa de los reinos merovingios reflejaba esta comprensión única de la autoridad real. Si bien mantenían el aparato práctico de gobierno, impuestos, ejércitos y tribunales, estas instituciones estaban impregnadas de un significado ritual. Los pronunciamientos reales no eran solo documentos legales. Eran enunciados sagrados que tenían un peso tanto espiritual como temporal. Esto es lo que hizo tan significativo el asesinato de Dagoberto. No fue solo el asesinato de un rey. Fue un ataque a todo un sistema de autoridad sagrada. Los conspiradores que se reunieron en el bosque de las Ardenas ese día no solo estaban tramando un golpe político. Intentaban cortar una conexión entre el cielo y la tierra que había perdurado durante siglos. Las fuerzas detrás de la muerte de Dagoberto representaban una nueva visión de cómo debía organizarse el poder en la Europa cristiana. Veían el sistema merovingio de realeza, sagrada, como un obstáculo para el ordenamiento adecuado de la Iglesia y el Estado. En su opinión, la autoridad divina debía fluir a través de canales eclesiásticos, no a través de linajes que reclamaban una conexión directa con el reino sagrado. Pero eliminar a Dagoberto fue solo el primer paso. El verdadero desafío era borrar todo el legado merovingio, desmantelar un sistema de creencias que había sostenido su gobierno durante más de 3 siglos. Esto requería no solo maniobras políticas, sino una cuidadosa campaña de revisión histórica que transformaría a los reyes sagrados en notas a pie de página y a los linajes divinos en leyendas olvidadas. El éxito de esta campaña fue tan completo que durante más de 1000 años el verdadero significado de los merovingios permaneció oculto. Sus símbolos fueron apropiados por dinastías posteriores, sus tradiciones absorbidas por otros sistemas, sus propios nombres relegados a oscuras notas académicas. Pero los símbolos tienen una forma de sobrevivir incluso cuando su significado original se olvida. Y los linajes, si realmente existen, tienen una tendencia a resurgir cuando menos se espera. La historia de los merovingios no terminó en ese bosque en el año 679 después de Cristo. Pasó a la clandestinidad, llevada adelante por aquellos que entendieron lo que se había perdido y estaban decididos a preservarlo para las generaciones futuras. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo tuvo lugar esta preservación. Nos adentraremos en las misteriosas redes que mantuvieron vivo el secreto merovingio a través de la Edad Oscura, y descubriremos las primeras pistas que sugieren que su linaje no murió con Dagoberto, sino que encontró nuevas formas de sobrevivir e influir en el curso de la historia europea. El agujero de conejo es más profundo de lo que imaginas, y los actores de este antiguo drama son mucho más familiares de lo que podrías esperar. Desde los pasillos de los monasterios medievales hasta las cámaras secretas de las sociedades secretas más famosas del mundo, el legado merovingio dejó huellas que los observadores cuidadosos todavía pueden seguir hoy. Pero antes de seguir ese rastro subterráneo, necesitamos entender exactamente qué hacía que la afirmación merovingia fuera tan revolucionaria y tan peligrosa que requirió medidas tan extremas para suprimirla. La clave está en comprender lo que los merovingios creían de sí mismos, lo que es más importante, lo que otros creían de ellos. No se trataba solo de otra dinastía real haciendo grandiosas afirmaciones sobre el favor divino. Los merovingios representaban algo que golpeaba el corazón mismo de cómo la sociedad medieval entendía la relación entre Dios, la realeza y la autoridad terrenal. Viajemos de regreso a principios del siglo VI, a la corte de Clodoveo, el rey merovingio cuya conversión al cristianismo remodelaría toda la trayectoria de la civilización europea. Pero esta conversión vino con un giro que la mayoría de los libros de historia convenientemente pasan por alto. Cuando Clodoveo se arrodilló para su bautismo en la catedral de Reims en el 496 después de Cristo,
La ceremonia que tuvo lugar fue diferente a cualquier otro bautismo real en la historia cristiana. Según las crónicas, mientras el obispo se preparaba para ungir al rey, una paloma descendió de los cielos llevando una ampolla de aceite sagrado. No era crisma ordinario bendecido por manos humanas, sino aceite sagrado entregado directamente por intervención divina. La historia puede sonar como propaganda religiosa, y de hecho muchos historiadores modernos la descartan como tal, pero consideremos las implicaciones de lo que los cronistas estaban registrando. No solo describían una conversión política o una alianza diplomática entre el reino franco y la Iglesia romana. Estaban documentando lo que creían que era una confirmación divina directa de la naturaleza sagrada del linaje merovingio. Este aceite divino, conocido como la Santa Ampolla, se convertiría en una de las reliquias más preciosas de la Francia medieval. Durante más de 1000 años, cada rey francés sería ungido con aceite de esta milagrosa ampolla, conectando su autoridad directamente a ese momento en que el cielo supuestamente intervino para bendecir la línea merovingia. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. La comprensión que los merovingios tenían de su propio cristianismo estaba profundamente influenciada por tradiciones que precedían a su conversión. No abandonaron simplemente sus antiguas creencias cuando abrazaron la nueva fe. Las sintetizaron, creando una forma única de realeza cristiana que incorporaba elementos de fuentes mucho más antiguas. La evidencia arqueológica de los sitios de entierro merovingios revela una fascinante mezcla de simbolismo cristiano y precristiano. Abejas doradas, ruedas solares y motivos de serpientes aparecen junto a cruces e inscripciones cristianas. No eran elecciones decorativas al azar. Representaban un sistema simbólico coherente que expresaba la comprensión merovingia de su papel como puentes entre diferentes reinos de existencia. La abeja, en particular, merece una atención especial. En las antiguas tradiciones mistéricas, las abejas estaban asociadas con el viaje del alma entre la vida y la muerte, con una sabiduría que trascendía la comprensión mortal y con el principio divino femenino. Cuando Napoleón Bonaparte descubrió abejas doradas en la tumba de Childerico, el padre de Clodoveo reconoció inmediatamente su importancia y las incorporó a su propio simbolismo imperial. No se trataba de una mera curiosidad de anticuario por parte de Napoleón. Él entendía que los símbolos tienen poder a través de los siglos. Al conectarse a sí mismo con la imaginería merovingia, intentaba aprovechar algo mucho más antiguo que la relativamente reciente monarquía borbónica que había desplazado. Los merovingios también mantenían una compleja relación con la profecía y el tiempo sagrado. Los cronistas de la corte registraron numerosos casos de reyes merovingios que recibían sueños proféticos, experimentaban visiones y demostraban lo que solo podría describirse como un conocimiento sobrenatural de eventos futuros. Se decía que el rey Dagoberto, abuelo del asesinado Dagoberto II, había profetizado las circunstancias exactas de su propia muerte años antes de que ocurriera. Describió haberse visto en un sueño, de pie al borde de un gran bosque, rodeado de figuras vestidas de blanco que le advertían que su tiempo se acercaba a su fin. No eran incidentes aislados. A lo largo de la historia merovingia, hay relatos de reyes que parecen poseer una extraña habilidad para ver más allá del velo de la realidad ordinaria. Hablaban de recibir guía de fuentes que trascendían la experiencia humana normal, y sus súbditos aceptaban estas afirmaciones como expresiones naturales de su linaje sagrado. Lo que hacía esto particularmente significativo era cómo difería de la comprensión cristiana de la profecía que se estaba desarrollando en la Iglesia durante el mismo periodo. La doctrina de la Iglesia sostenía que los dones proféticos eran otorgados por Dios a individuos específicos para propósitos específicos, y que tales dones eran manifestaciones temporales de la gracia divina en lugar de características heredadas. Los merovingios, por el contrario, parecían ver sus habilidades proféticas como aspectos inherentes de su linaje, transmitidos de generación en generación como su largo cabello y su reclamo a la realeza sagrada. Esto creó un problema teológico que solo se agudizaría a medida que la doctrina de la Iglesia se volviera más sistematizada y centralizada. La extensión geográfica de la influencia merovingia también nos dice algo importante sobre la naturaleza de su autoridad. En su apogeo,
Los reinos merovingios se extendían desde la costa atlántica de Francia hasta los bosques de Alemania, desde los Países Bajos hasta el Mediterráneo. Esto no se logró solo mediante la conquista militar, aunque los merovingios ciertamente eran guerreros capaces. En cambio, su expansión parece haber seguido patrones que sugieren un tipo de autoridad completamente diferente. Las comunidades se alineaban con el gobierno merovingio, no porque fueran conquistadas, sino porque reconocían algo en el linaje merovingio que trascendía los arreglos políticos ordinarios. Esto es evidente en la forma en que se organizaban los reinos merovingios. A diferencia de las rígidas estructuras jerárquicas que caracterizarían los sistemas feudales posteriores, los reinos merovingios operaban más como redes de centros sagrados, cada uno conectado al linaje real a través de lazos que eran simultáneamente políticos, espirituales y místicos. Los nobles locales no eran solo vasallos. Eran participantes en un orden sagrado que derivaba su legitimidad de su conexión con la realeza divina encarnada en la línea merovingia. Esto creó una forma de gobierno notablemente estable y resistente, capaz de sobrevivir a derrotas militares, trastornos económicos e incluso periodos de reyes débiles o ineficaces. Los documentos administrativos que sobreviven de los reinos merovingios revelan un sistema de ley y gobierno profundamente infundido de simbolismo sagrado. Los decretos reales no eran solo pronunciamientos políticos. Eran actos rituales que invocaban el orden cósmico y pedían la sanción divina para los arreglos terrenales. Incluso la disposición física de los palacios y centros administrativos merovingios reflejaba esta integración de la autoridad sagrada y secular. Las excavaciones arqueológicas han revelado que estas estructuras a menudo se construían según patrones geométricos que incorporaban tanto el simbolismo cristiano como una geometría sagrada mucho más antigua. El gran salón del Palacio de Tournai, por ejemplo, fue construido con proporciones que crean efectos acústicos específicos durante las reuniones ceremoniales. Cuando el rey hablaba desde su trono, su voz resonaba de maneras que parecían dar a sus palabras un poder y una autoridad sobrenaturales. Estas no eran características accidentales. Los merovingios entendían que la autoridad opera en múltiples niveles simultáneamente, y diseñaron su entorno físico para reforzar las dimensiones místicas de su gobierno. Cada aspecto de la ceremonia real estaba diseñado para recordar a los participantes que estaban en presencia de algo que trascendía el poder humano ordinario. Pero quizás el aspecto más significativo de la realeza merovingia fue su relación con lo divino femenino. A diferencia del cristianismo cada vez más patriarcal que se estaba desarrollando en Roma y Constantinopla, la espiritualidad merovingia mantenía una fuerte reverencia por los principios sagrados femeninos. Esto es evidente en su devoción a las figuras de la Virgen Negra que aparecieron en todos sus territorios, en su patrocinio de comunidades religiosas femeninas y en los roles prominentes que las mujeres desempeñaban en la vida de la corte merovingia. Las reinas no eran solo consortes reales. Eran participantes activas en las dimensiones sagradas de la realeza. La reina Batilda, esposa de Clodoveo II, fue reconocida como santa por la Iglesia, pero sus contemporáneos entendían que su santidad fluía de su participación en el linaje sagrado más que de su piedad individual. Era venerada no solo por sus virtudes personales, sino por su papel como receptáculo del principio divino femenino que era integral a la realeza sagrada merovingia. Esta reverencia por lo divino femenino se convertiría en uno de los aspectos más problemáticos de la tradición merovingia, desde la perspectiva de los reformadores de la Iglesia. A medida que el cristianismo se volvió más institucionalizado y jerárquico, había menos espacio para el tipo de síntesis mística que caracterizaba la espiritualidad merovingia. La tensión llegó a un punto crítico durante el reinado de Dagoberto II. A mediados del siglo VII, las autoridades de la Iglesia se habían vuelto cada vez más incómodas con la síntesis merovingia de elementos cristianos y precristianos. Lo veían como una amenaza para el ordenamiento adecuado de la autoridad espiritual, que creían debía fluir a través de canales eclesiásticos en lugar de a través de linajes. Al mismo tiempo, una nueva clase de administradores había surgido en los reinos francos, conocidos como los mayordomos de palacio. Estos funcionarios habían acumulado gradualmente un poder político real, mientras que los reyes merovingios conservaban la autoridad ceremonial y espiritual.
El más ambicioso de estos mayordomos comenzó a imaginar un tipo de realeza completamente diferente. Una basada en la eficacia política en lugar de en el linaje sagrado. La conspiración que culminó en el asesinato de Dagoberto representó la convergencia de estas diversas presiones. Los reformadores de la Iglesia, los nobles ambiciosos y los administradores pragmáticos, todos tenían razones para querer que el sistema merovingio fuera reemplazado por algo más convencional y controlable. Pero eliminar a los reyes fue solo el principio. El verdadero desafío era borrar todo el marco conceptual que había sostenido la autoridad merovingia durante siglos. Esto requería una campaña sistemática de revisión histórica que transformaría a los reyes sagrados en reliquias ineficaces y a los linajes divinos en anacronismos vergonzosos. El éxito de esta campaña puede medirse por la forma tan completa en que el legado merovingio desapareció de la conciencia histórica principal. En unas pocas generaciones, la dinastía que había dado forma al paisaje espiritual y político de la Europa altomedieval fue reducida a una nota a pie de página en crónicas que enfatizaban su supuesta debilidad e irrelevancia. Pero los símbolos tienen una forma de sobrevivir incluso cuando su significado original es suprimido. Y ciertos individuos y grupos entendieron exactamente lo que se había perdido cuando la línea merovingia se rompió. Comenzaron el paciente trabajo de preservación, codificando los elementos esenciales del legado merovingio en formas que pudieran sobrevivir a la edad oscura que se avecinaba. Este esfuerzo de preservación eventualmente daría origen a algunas de las sociedades secretas más misteriosas e influyentes de la historia europea. Desde los caballeros templarios hasta el priorato de Sion, desde los rosacruces hasta los masones, estas organizaciones llevarían adelante fragmentos del secreto merovingio, esperando el momento adecuado para revelar lo que había estado oculto. El rastro que dejaron es sutil pero inconfundible, tejido a través del arte, la arquitectura y la literatura de la Europa medieval y renacentista. Oculto a simple vista, encriptado en piedra y lienzo, el legado merovingio continúa influyendo en el curso de la civilización occidental mucho después de la caída del último de sus reyes. En nuestro próximo episodio, comenzaremos a seguir este rastro oculto. Exploraremos cómo se preservó el secreto merovingio a través de los peligrosos siglos que siguieron a su caída. Y descubriremos las primeras pistas que sugieren que su influencia se extendió mucho más allá del ámbito político, hacia los misterios más profundos de la tradición esotérica europea. La historia está a punto de volverse mucho más extraña y las implicaciones mucho más profundas de lo que hemos encontrado hasta ahora. Pero para entender cómo comenzó esta preservación, necesitamos aventurarnos en las sombras de la Europa del siglo VIII, donde los primeros guardianes del secreto merovingio ya estaban trabajando. En los monasterios esparcidos por los antiguos territorios merovingios, se estaba llevando a cabo una revolución silenciosa. Los monjes que habían servido a los reyes sagrados ahora se enfrentaban a una elección: aceptar el nuevo orden o encontrar formas de preservar lo que creían que era una verdad divina. Muchos eligieron la preservación. En los scriptoriums de abadías desde Corbie hasta Saint-Denis, los escribas comenzaron el delicado trabajo de codificar la ley merovingia en textos religiosos aparentemente inocentes. Las genealogías se disfrazaron como vidas de santos. Los símbolos sagrados se incorporaron en manuscritos iluminados. La verdadera historia del linaje divino se dispersó en cientos de documentos, cada uno conteniendo fragmentos que no significarían nada para los observadores casuales, pero todo para aquellos que sabían leer entre líneas. No era mera nostalgia por una dinastía caída. Estos monjes creían que estaban preservando algo esencial para el orden espiritual de Europa. En su entendimiento, el linaje merovingio representaba una conexión directa con lo divino que trascendía los arreglos políticos. El asesinato de Dagoberto no solo había eliminado a un rey, había cortado un vínculo sagrado que había mantenido el equilibrio espiritual de la cristiandad. La nueva dinastía carolingia, instalada con la bendición papal después de la caída merovingia, representaba una comprensión fundamentalmente diferente de la realeza. Mientras que los merovingios habían reclamado autoridad a través de la sangre sagrada, los carolingios derivaban su legitimidad de la sanción de la Iglesia y el poderío militar. Era eficaz, práctico y completamente convencional.
Pero para los guardianes del antiguo secreto, también era espiritualmente hueco. Carlomagno, el más famoso de los gobernantes carolingios, entendía el poder de los símbolos mejor que la mayoría. Cuando fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800 después de Cristo, se aseguró de incorporar ciertos elementos merovingios en la ceremonia. Las abejas doradas que alguna vez habían adornado las insignias merovingias aparecieron en las monedas y vestimentas reales carolingias. El aceite sagrado utilizado para la unción todavía provenía de la misma fuente milagrosa que había bendecido a Clodoveo siglos antes. Esto no fue una coincidencia. Carlomagno reconoció que la legitimidad requería más que la aprobación papal y el éxito militar. Necesitaba el peso de la tradición sagrada, la sensación de conexión con algo más grande que la mera ambición humana. Al apropiarse de los símbolos merovingios mientras suprimía su verdadero significado, intentó tenerlo todo. Pero los guardianes del secreto no se dejaron engañar. Entendían que los símbolos sin su contexto vivo eran recipientes vacíos, impresionantes a la vista, pero desprovistos de poder real. El verdadero legado merovingio no podía ser capturado en insignias ceremoniales o grandeza arquitectónica. Vivía en el propio linaje y en el conocimiento de lo que ese linaje representaba. Aquí es donde la historia da su primer giro verdaderamente misterioso, porque según los registros cuidadosamente conservados de estos guardianes monásticos, el linaje merovingio en realidad no había muerto con Dagoberto. Su hijo, Sigeberto, había escapado del asesinato y huido al sur, a la región de Languedoc en Francia. Allí, protegido por nobles que permanecieron leales a las viejas costumbres, había vivido escondido, se había casado y había continuado la línea sagrada. La evidencia de esta supervivencia es fragmentaria y a menudo contradictoria, exactamente lo que esperarías de un secreto que necesitaba permanecer oculto durante generaciones. Pero la consistencia de ciertos detalles a través de múltiples fuentes independientes sugiere que algo real se escondía detrás de las leyendas. Nombres que se repiten en lugares inesperados. Símbolos que aparecen donde no deberían. Genealogías que contienen lagunas que parecen deliberadamente oscurecidas. En los remotos valles de los Pirineos, familias nobles comenzaron a aparecer en el registro histórico con dispositivos heráldicos que incorporaban elementos inconfundiblemente merovingios. La abeja, la flor de lis y otros símbolos más oscuros asociados con el linaje sagrado aparecieron en escudos de armas pertenecientes a casas que no reclamaban ninguna conexión directa con la dinastía caída. Estas familias parecían operar según reglas diferentes a las de sus contemporáneos. Mantenían una independencia inusual tanto de la Iglesia como de la autoridad real. Patrocinaban a eruditos y artistas que trabajaban con temas que evocaban las tradiciones merovingias y mostraban una devoción particular a sitios y figuras asociadas con lo que más tarde se conocería como la tradición del Santo Grial. Las leyendas del Grial en sí mismas merecen una atención cuidadosa en este contexto. Cuando estas historias comenzaron a aparecer por primera vez en la literatura de la Europa medieval, llevaban temas que parecían hacer eco de la comprensión merovingia de la realeza sagrada. El rey herido cuyo reino sufre hasta que es sanado. La búsqueda de un recipiente sagrado que representa tanto el logro espiritual como la legitimidad dinástica. La sensación de que algo esencial se ha perdido y debe ser recuperado. Pero el aspecto más significativo de los primeros romances del Grial fue su ambientación geográfica. Estas historias se desarrollaban casi invariablemente en regiones que habían sido bastiones merovingios. Las cortes descritas en los romances guardaban sorprendentes semejanzas con lo que sabemos de los centros reales merovingios. Y los caballeros que buscaban el Grial a menudo mostraban características que evocaban las tradiciones de la realeza sagrada de la dinastía caída. Chrétien de Troyes, el poeta del siglo XII que creó algunas de las narrativas más influyentes del Grial, fue patrocinado por casas nobles en Champaña y Flandes que mantenían curiosas conexiones con la ley merovingia. Su romance inacabado, Perceval, contiene elementos que parecen codificar genuinos recuerdos históricos de la tradición del linaje sagrado. El Grial mismo, en estas primeras versiones, no era la copa de la pasión de Cristo en la que se convertiría más tarde en las versiones aprobadas por la Iglesia. En cambio,
Era algo más misterioso y más peligroso, un recipiente que representaba la continuación de un linaje sagrado, la preservación de la autoridad divina a través de la generación humana en lugar de la sucesión institucional. Esta interpretación gana credibilidad cuando examinamos los otros elementos que aparecen consistentemente en las narrativas del Grial. El énfasis en el linaje y la herencia. La sugerencia de que el poder del Grial está ligado a familias específicas en lugar de a la virtud individual. El tema recurrente de secretos que deben ser preservados contra fuerzas hostiles. Todos estos elementos se alinean perfectamente con lo que sabemos de la tradición merovingia y las circunstancias de su caída. A principios del siglo XII, este esfuerzo de preservación clandestino había comenzado a tomar una forma más concreta. Sociedades secretas comenzaron a surgir, dedicadas a proteger lo que creían que era el secreto más importante de la cristiandad. Estos grupos operaban bajo varios nombres y estructuras organizativas, pero compartían un propósito común: preservar el linaje merovingio y prepararse para su eventual restauración. La más famosa de estas sociedades sería conocida en la historia como los Caballeros Templarios, pero su misión oficial de proteger a los peregrinos en Tierra Santa pudo haber sido una tapadera para algo mucho más significativo. Según la evidencia que ha surgido a lo largo de los siglos, los templarios eran en realidad guardianes del secreto merovingio, encargados de proteger a los descendientes del linaje sagrado hasta que fuera el momento adecuado para su regreso. El momento de la formación de los templarios es significativo. Aparecieron en 1119, exactamente 440 años después del asesinato de Dagoberto. En las matemáticas simbólicas del misticismo medieval, esto no era una coincidencia. Era un marcador, una señal de que el tiempo de ocultación estaba terminando y el tiempo de preservación activa estaba comenzando. Los 9 caballeros fundadores del Temple pasaron su primera década en Jerusalén, realizando excavaciones bajo el monte del templo. Oficialmente, estaban preparando cuarteles para su orden en expansión, pero el alcance y el secreto de sus excavaciones sugieren que buscaban algo específico. Documentos históricos de la época insinúan que encontraron lo que buscaban. No un tesoro en el sentido convencional, sino documentos que confirmaban la supervivencia del linaje merovingio y su conexión con las tradiciones más sagradas del cristianismo primitivo. Cuando los templarios regresaron a Europa, trajeron consigo algo más que experiencia militar y habilidades organizativas. Llevaban un conocimiento que remodelaría el paisaje espiritual de la cristiandad medieval. Sus iglesias incorporaban elementos arquitectónicos que habían estado ausentes de los edificios sagrados europeos durante siglos. Sus prácticas rituales hacían eco de tradiciones que parecían anteriores al cristianismo convencional, y su estructura organizativa reflejaba principios que guardaban sorprendentes semejanzas con la realeza sagrada merovingia. Las iglesias templarias merecen una atención particular. A diferencia de la forma basilical convencional que dominaba la arquitectura cristiana, las iglesias templarias a menudo se construían como estructuras circulares u octogonales que incorporaban complejas relaciones geométricas. Estos edificios no eran solo espacios funcionales para el culto. Eran expresiones tridimensionales de conocimiento esotérico relacionado con los misterios más profundos de la tradición sagrada. La famosa iglesia del Temple en Londres, con su nave circular y las misteriosas efigies de caballeros desconocidos, representa esta filosofía arquitectónica en su forma más sofisticada. Las proporciones del edificio codifican relaciones matemáticas que eran sagradas para las antiguas escuelas de misterios. La ubicación de las columnas y ventanas crea efectos acústicos que realzan las prácticas rituales que se llevan a cabo en su interior. Cada elemento de la estructura cumple funciones tanto prácticas como simbólicas. Pero quizás el aspecto más significativo de la arquitectura templaria fue su constante incorporación de símbolos asociados con lo divino femenino. Rosetones, laberintos y formas arquitectónicas que evocaban la geometría sagrada de los antiguos templos de diosas aparecían en todos sus edificios. No era una mera elección estética. Reflejaba una comprensión teológica que difería significativamente de la ortodoxia cada vez más patriarcal del cristianismo medieval. Los templarios parecían mantener una reverencia por los aspectos femeninos de la divinidad que habían sido centrales en la espiritualidad merovingia.
Sus iglesias incluían santuarios a la Virgen Negra, misteriosas figuras de piel oscura de la Virgen María de las que se decía que poseían poderes milagrosos. Estas imágenes aparecían con una frecuencia inusual en regiones que habían sido bastiones merovingios y a menudo se asociaban con sitios que habían sido sagrados para las tradiciones de diosas precristianas. La conexión entre las vírgenes negras y el secreto merovingio se vuelve más clara cuando examinamos las leyendas asociadas con estas figuras. Se decía que muchas habían sido talladas por el propio evangelista Lucas, lo que les otorgaba una autoridad apostólica que eludía los canales normales de la Iglesia. Otras estaban relacionadas con apariciones milagrosas que ocurrieron en sitios significativos para la tradición del linaje sagrado. Se decía que la Virgen Negra de Lepuy, por ejemplo, se le apareció a una mujer que sufría de fiebre, a quien se le instruyó en una visión que subiera a una colina en particular donde encontraría la curación. Cuando llegó a la cima, descubrió no solo la imagen milagrosa, sino también un dolmen, una antigua estructura de piedra que precedía al cristianismo por miles de años. La iglesia construyó una catedral en el sitio, pero el verdadero significado residía en la continuidad que representaba entre las antiguas tradiciones sagradas y la síntesis merovingia de elementos cristianos y precristianos. Patrones similares aparecen en toda Europa donde quiera que los templarios establecieron su presencia. Antiguos sitios sagrados fueron incorporados en fundaciones cristianas, pero de maneras que preservaban y honraban su significado original. Símbolos de tradiciones precristianas se tejieron en la iconografía cristiana, creando un lenguaje visual que podía comunicar en múltiples niveles simultáneamente. Este enfoque sincrético reflejaba la verdadera misión de los templarios: preservar y proteger una tradición que trascendía los límites convencionales de la ortodoxia cristiana. No eran herejes en el sentido de rechazar la enseñanza cristiana. Eran custodios de una comprensión más completa de la verdad cristiana que incluía elementos que la Iglesia oficial había decidido suprimir o ignorar. La riqueza y el poder que los templarios acumularon durante sus 2 siglos de operación sirvieron a este propósito más profundo. Sus redes bancarias, su influencia política, su poderío militar. Todas estas eran herramientas al servicio de su objetivo final: proteger el linaje sagrado y prepararse para su eventual salida de la clandestinidad. Pero el poder atrae la atención, y a principios del siglo XIV, los templarios se habían vuelto demasiado visibles para mantener su misión secreta de manera efectiva. El rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con la orden y receloso de su independencia, comenzó a investigar sus actividades. Lo que descubrió, o creyó descubrir, condujo a una de las persecuciones más dramáticas de la historia medieval. El viernes 13 de octubre de 1307, los templarios de toda Francia fueron arrestados simultáneamente bajo cargos de herejía, blasfemia y adoración al diablo. Las acusaciones específicas eran extrañas y contradictorias, y abarcaban desde la adoración de una misteriosa cabeza llamada Baphomet hasta la negación de la divinidad de Cristo y la participación en prácticas rituales obscenas. La mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que estos cargos fueron fabricados para justificar la incautación de la riqueza templaria y la eliminación de su independencia política. Pero enterrados dentro de las sensacionales acusaciones, pueden haber estado fragmentos de preocupaciones genuinas sobre las verdaderas creencias y prácticas de la orden. La adoración de una cabeza misteriosa, por ejemplo, podría haber sido una referencia distorsionada a su veneración de reliquias relacionadas con el linaje sagrado. Bajo tortura, muchos templarios confesaron los cargos en su contra, pero sus confesiones eran inconsistentes y a menudo contradictorias. Algunos hablaban de un conocimiento secreto que se había transmitido a través del liderazgo de la orden. Otros mencionaban rituales que implicaban reverencia por el linaje en lugar de los sacramentos cristianos convencionales. Unos pocos incluso insinuaron la existencia de una genealogía sagrada que se había preservado desde la antigüedad. La supresión de los templarios marcó el fin de la primera fase de protección organizada para el secreto merovingio. Pero no fue el fin del secreto en sí. Mientras la orden se enfrentaba a la destrucción, sus miembros se dispersaron por toda Europa, llevando consigo el conocimiento que habían preservado durante 2 siglos.
Algunos encontraron refugio en otras órdenes militares que habían permanecido leales a las antiguas tradiciones. Otros se mezclaron con la población general, convirtiéndose en mercaderes, eruditos o artesanos que pasarían su conocimiento a la siguiente generación a través de diferentes canales. El grupo más significativo de refugiados templarios encontró su camino hacia Escocia, donde el rey Robert de Bruce había sido excomulgado por el Papa. Por lo tanto, no sentía ninguna obligación de hacer cumplir los decretos papales contra la orden. Allí establecieron nuevas fundaciones que serían cruciales para la preservación de su misión secreta. La famosa Capilla Raslin, construida por la familia Sinclair en el siglo XV, incorpora tantos símbolos templarios y merovingios que se lee como una enciclopedia en piedra de la tradición del linaje sagrado. Pero Escocia no fue el único refugio para el conocimiento templario. En toda Europa, los gremios de artesanos y las asociaciones de comerciantes comenzaron a incorporar elementos de la organización y el simbolismo templarios. Los gremios de constructores que eventualmente se convertirían en los masones adoptaron principios geométricos y prácticas rituales que guardaban sorprendentes semejanzas con las tradiciones templarias. Las sociedades alquímicas del periodo renacentista preservaron conocimientos químicos y espirituales que parecían derivar de fuentes templarias. Estos diversos grupos mantuvieron contacto entre sí a través de redes que operaban por debajo del nivel del registro histórico oficial. Se comunicaban a través de símbolos, de formas arquitectónicas, de obras artísticas que codificaban su conocimiento compartido en formas que podían sobrevivir a la persecución y la supresión. La tradición del linaje sagrado no desapareció. Se adaptó, encontrando nuevas formas de expresión que podían florecer en las cambiantes condiciones de la Europa tardomedieval y moderna temprana. Para el Renacimiento, esta red clandestina se había vuelto lo suficientemente sofisticada como para influir en la cultura dominante de maneras sutiles pero significativas. Artistas, arquitectos y eruditos conectados a la tradición comenzaron a incorporar sus símbolos y temas en obras que llegarían a audiencias mucho más amplias. Las pinturas de Leonardo da Vinci, la arquitectura de ciertas catedrales, la literatura de los romances del Grial. Todas estas llevaban referencias codificadas al secreto merovingio para aquellos que sabían cómo leerlas. La preservación había tenido éxito, pero también se había transformado. Lo que había comenzado como un secreto político y dinástico había evolucionado hacia algo más complejo y de mayor alcance. El linaje merovingio, ya sea que sobreviviera en forma biológica o no, se había convertido en un símbolo de enfoques alternativos a la autoridad espiritual, de tradiciones que precedían y trascendían a las instituciones religiosas convencionales, de la preservación de la sabiduría antigua en formas que podían sobrevivir al auge y la caída de los imperios. Esta transformación resultaría crucial para la supervivencia final del secreto. Para cuando el mundo moderno emergió del periodo medieval, la tradición merovingia se había incrustado tan profundamente en la cultura europea que nunca podría ser eliminada por completo. Vivía en símbolos que aparecían en edificios públicos, en historias que se contaban en las plazas de los pueblos, en principios arquitectónicos que daban forma a los espacios donde la gente se reunía para adorar y celebrar. El secreto se había convertido en parte del ADN cultural de la civilización occidental, oculto a simple vista, esperando el momento y las circunstancias adecuadas para salir de las sombras y reclamar su lugar a la luz de la historia. Ese momento llegaría, pero no hasta varios siglos más tarde. Los guardianes de la tradición necesitarían navegar por las peligrosas aguas de la Reforma, la Ilustración y la era moderna antes de que su secreto pudiera ser revelado de manera segura. Pero habían aprendido la paciencia durante los largos siglos de ocultación, y entendían que hay verdades por las que vale la pena esperar, sin importar cuán larga sea la espera. El Renacimiento trajo consigo algo más que un renacimiento artístico y un descubrimiento científico. Ocultos bajo la superficie de este florecimiento cultural, los guardianes del secreto merovingio encontraron nuevas oportunidades para codificar su antiguo conocimiento en formas que pudieran llegar a los más altos niveles de la sociedad europea. Artistas, arquitectos y eruditos conectados a la tradición comenzaron a tejer sus símbolos y temas en obras que perdurarían por siglos,
creando un lenguaje visual que hablaba a los iniciados mientras permanecía invisible para los no informados. Leonardo da Vinci se erige quizás como la figura más intrigante en este esfuerzo de preservación renacentista. Sus cuadernos contienen diagramas geométricos que hacen eco de las matemáticas sagradas encontradas en la arquitectura templaria. Sus estudios anatómicos incorporan símbolos que no aparecen en ningún texto médico convencional de la época. Y sus pinturas, particularmente aquellas que representan escenas religiosas, contienen anomalías que han desconcertado a los historiadores del arte durante siglos. Considera el famoso fresco de la Última Cena en Milán. La interpretación tradicional identifica a la figura sentada a la derecha de Cristo como el apóstol Juan. Pero los rasgos femeninos, el cabello rubio rojizo y su distintiva posición sugieren algo completamente diferente. El espacio en forma de V entre esta figura y Cristo crea una forma que se asemeja a un cáliz, pero no del tipo del que se bebe. Este es el grial como recipiente, como continuación, como el principio sagrado femenino que asegura la perpetuación del linaje divino. La Virgen de las Rocas de Leonardo presenta misterios aún más intrigantes. Existen dos versiones de esta pintura, alojadas en diferentes museos, pero ambas incorporan elementos que parecen hacer referencia a tradiciones fuera del cristianismo convencional. El entorno de la cueva rocosa evoca la gruta sagrada asociada con el culto a la diosa en tiempos precristianos. La posición de las figuras crea relaciones triangulares que hacen eco de los principios geométricos preservados en las tradiciones templarias y masónicas. Pero quizás lo más significativo es que ambas versiones contienen sutiles detalles anatómicos que sugieren un conocimiento del desarrollo embrionario que no se documentaría científicamente hasta siglos después. Ocultas dentro de los pliegues de la ropa y las formas del paisaje hay formas que representan inequívocamente las etapas de la gestación humana. Para aquellos que entendían el verdadero significado del grial como linaje sagrado, estos detalles habrían servido como confirmación de que Leonardo era, de hecho, un iniciado de la tradición. Los proyectos arquitectónicos del periodo renacentista proporcionan una evidencia aún más clara de la influencia de la tradición secreta. La cúpula de Filippo Brunelleschi para la Catedral de Florencia incorpora relaciones proporcionales que habían estado ausentes de la arquitectura cristiana desde la caída de los merovingios. Las escaleras de caracol en los castillos del Valle del Loira siguen patrones que hacen eco de la geometría sagrada preservada en los manuscritos templarios. Incluso el diseño de los jardines renacentistas reflejaba principios que conectaban el reino terrenal con las armonías celestiales de maneras que recordaban la comprensión merovingia de la realeza sagrada. Estos no fueron desarrollos casuales. Tras bambalinas, una red de mecenas, eruditos y artesanos trabajaba para reintroducir la sabiduría antigua en la cultura europea a través de formas que fueran aceptables para las autoridades eclesiásticas y seculares. Familias nobles en Francia, Italia y los Países Bajos mantenían bibliotecas que contenían manuscritos anteriores al periodo carolingio. Los gremios de comerciantes incorporaban elementos simbólicos en sus prácticas ceremoniales que preservaban fragmentos de tradiciones más antiguas. La familia Medici de Florencia ejemplifica este fenómeno. Su patrocinio de artistas y eruditos no era simplemente una expresión de riqueza y gusto. Servía a un propósito más profundo de preservar y transmitir conocimiento que conectaba el humanismo renacentista con corrientes de sabiduría mucho más antiguas. La Academia Platónica que patrocinaron en Florencia se convirtió en un centro para el estudio de los antiguos misterios que habían sido suprimidos por el cristianismo convencional durante siglos. Marsilio Ficino, el principal filósofo de la Academia, tradujo textos de fuentes griegas, árabes y latinas que no habían estado disponibles en Europa occidental desde antes del periodo merovingio. Su trabajo sobre la filosofía hermética, el neoplatonismo y los escritos atribuidos a Dionisio el Areopagita reintrodujeron conceptos que habían sido centrales en las tradiciones de la realeza sagrada del periodo alto medieval. Pero estos esfuerzos académicos representaban solo la punta visible de un proyecto de preservación mucho más grande. En talleres de toda Europa, los artesanos aprendían técnicas que se habían transmitido a través de las tradiciones gremiales que se remontaban al periodo templario.
Los maestros masones incorporaban la geometría sagrada en proyectos de construcción de catedrales que llevarían generaciones completas. Orfebres y joyeros creaban piezas que codificaban mensajes simbólicos en formas que podían usarse en la corte sin atraer atención no deseada. La imprenta, inventada a mediados del siglo XV, creó nuevas oportunidades para la preservación y difusión del conocimiento oculto. Ahora se podían producir libros en múltiples copias y distribuirlos por amplias áreas geográficas, lo que dificultaba mucho más que las autoridades suprimieran ideas peligrosas mediante la destrucción de manuscritos individuales. Los textos alquímicos proliferaron durante este periodo, tratando ostensiblemente de la transformación de metales básicos en oro, pero en realidad codificando conocimientos espirituales y genealógicos relacionados con la transformación de la humanidad ordinaria en algo sagrado y divino. El lenguaje de los procesos químicos proporcionaba un cifrado perfecto para discutir la preservación y el cultivo de linajes sagrados. Los manifiestos rosacruces que aparecieron a principios del siglo XVII en Alemania representan una culminación de este esfuerzo de preservación renacentista. Estos misteriosos documentos, atribuidos a una figura legendaria conocida como Christian Rosenkreuz, anunciaban la existencia de una hermandad secreta dedicada a la reforma del conocimiento humano y la restauración de la sabiduría antigua. Los escritos rosacruces incorporaban elementos de todas las principales corrientes de la tradición oculta. El simbolismo templario aparecía junto a la imaginería alquímica. Las referencias a la geometría sagrada se combinaban con alegorías genealógicas. El mensaje general era claro. El tiempo de ocultación estaba terminando y los antiguos secretos estaban listos para emerger a la luz de una nueva era. Pero los rosacruces tuvieron cuidado de presentar sus revelaciones en formas que pudieran ser descartadas como fantasía por aquellos que no estaban listos para recibirlas. La historia del propio Christian Rosenkreuz era obviamente alegórica, combinando elementos de varias figuras históricas asociadas con la tradición de preservación. La reforma prometida se describía en un lenguaje que podía interpretarse como una metáfora espiritual o un programa práctico. Esta cuidadosa ambigüedad reflejaba las lecciones aprendidas de la persecución de los templarios 3 siglos antes. Los guardianes del secreto habían descubierto que la revelación directa era peligrosa, pero la comunicación simbólica podía sobrevivir y florecer incluso en condiciones hostiles. Al codificar su conocimiento en formas que operaban en múltiples niveles de significado simultáneamente, podían llegar a los iniciados mientras permanecían invisibles para los perseguidores. El éxito de esta estrategia se hace evidente cuando examinamos la propagación de las logias masónicas por toda Europa durante los siglos XVII y XVIII. Oficialmente, eran asociaciones de albañiles que se reunían para compartir secretos comerciales y brindarse apoyo mutuo. En la práctica, se convirtieron en depositarios de conocimientos simbólicos que se remontaban al periodo templario y más allá. El ritual masónico incorporaba elementos que habrían sido inmediatamente reconocibles para cualquiera familiarizado con las tradiciones merovingias, el énfasis en el linaje y la herencia, la reverencia por la geometría sagrada, el uso del simbolismo arquitectónico para representar verdades espirituales. Todo esto reflejaba la influencia continua del antiguo secreto. La leyenda masónica de Hiram Aviv, el maestro constructor del Templo de Salomón, que fue asesinado por negarse a revelar los secretos de su oficio, claramente hacía eco de la historia del asesinato de Dagoberto y la supresión del linaje sagrado. La promesa del eventual regreso del maestro y la restauración del conocimiento perdido era un paralelo directo de la esperanza merovingia de restauración dinástica. Incluso la disposición física de las logias masónicas reflejaba principios que se habían preservado desde el periodo merovingio. La orientación este-oeste, la ubicación de pilares y altares, el uso de relaciones proporcionales específicas, todo esto creaba espacios que funcionaban como expresiones tridimensionales de la comprensión de la arquitectura sagrada de las tradiciones secretas. La propagación de la masonería coincidió con el surgimiento de la filosofía de la Ilustración. Y esto no fue una coincidencia. Muchos de los movimientos intelectuales que desafiaron la autoridad religiosa y política tradicional se inspiraron en fuentes que se conectaban con la tradición oculta. El énfasis en la razón sobre la revelación,
el cuestionamiento de las jerarquías heredadas, la búsqueda de la ley natural subyacente a las instituciones humanas. Todos estos reflejaban principios que se habían preservado en secreto durante siglos. Los ataques de Voltaire a la religión organizada, las teorías de Rousseau sobre la bondad natural humana, el proyecto enciclopédico de Diderot para catalogar todo el conocimiento humano. Estos proyectos de la Ilustración sirvieron al objetivo de la tradición oculta de socavar las estructuras institucionales que habían suprimido los antiguos secretos. Al promover la razón individual y cuestionar la autoridad establecida, los pensadores de la Ilustración crearon un espacio intelectual para comprensiones alternativas de la historia y la tradición. La Revolución Americana representa el ejemplo más dramático de cómo la tradición preservada influyó en los acontecimientos mundiales. Muchos de los padres fundadores eran masones que habían estado expuestos a enseñanzas simbólicas que se conectaban con el secreto merovingio. Los principios que plasmaron en la Declaración de Independencia y la Constitución reflejaban ideas sobre la ley natural y la herencia sagrada que se habían preservado en forma oculta durante más de 1000 años. El trazado de Washington D.C. proporciona una clara evidencia de esta influencia. El plano de las calles de la ciudad incorpora relaciones geométricas que hacen eco de la arquitectura sagrada de las iglesias templarias y los palacios merovingios. La posición de los principales monumentos crea líneas de visión que se conectan con eventos celestiales de maneras que recuerdan la antigua comprensión de la relación entre la autoridad terrenal y celestial. El Gran Sello de los Estados Unidos contiene símbolos que habrían sido inmediatamente reconocibles para cualquiera familiarizado con la tradición preservada. El ojo que todo lo ve, la pirámide inacabada, el águila con las alas extendidas. Todos estos se conectan a sistemas simbólicos que se habían mantenido en secreto desde el periodo medieval. Pero quizás el aspecto más significativo del experimento americano fue el establecimiento de una forma de gobierno que encarnaba los principios que la tradición oculta había estado trabajando para restaurar durante siglos. La idea de que la autoridad se deriva de la ley natural en lugar del linaje heredado o la sanción institucional representó una aplicación revolucionaria de conceptos que se habían preservado en las enseñanzas masónicas rosacruces. La Revolución Francesa, que siguió al ejemplo americano, llevó estos principios aún más lejos, pero también reveló los peligros inherentes a una transformación social rápida. La violencia y el caos que acompañaron el derrocamiento del antiguo régimen en Francia demostraron que los antiguos secretos no podían simplemente revelarse directamente sin una preparación cuidadosa y una implementación gradual. El ascenso de Napoleón al poder durante este periodo representa otra fascinante intersección entre la tradición preservada y los acontecimientos mundiales. Su adopción de símbolos merovingios, particularmente la abeja dorada, no fue una mera elección estética, sino que reflejó su comprensión del lenguaje simbólico que se había mantenido en secreto durante siglos. El Código Napoleónico, que estableció principios legales que se extendieron por toda Europa y más allá, incorporó conceptos de ley natural y derechos individuales que hacían eco de las enseñanzas preservadas en la tradición oculta. El sistema métrico introducido durante el reinado de Napoleón reflejaba principios matemáticos que se conectaban con la geometría sagrada mantenida en los círculos masónicos y rosacruces. Incluso las campañas militares de Napoleón pueden entenderse como intentos de restaurar la unidad europea, bajo principios que recordaban la comprensión merovingia de la realeza sagrada. Su ceremonia de coronación evocó deliberadamente precedentes carolingios, pero con elementos simbólicos que se conectaban con tradiciones más antiguas que habían sido suprimidas durante más de un milenio. El Congreso de Viena, que siguió a la derrota de Napoleón, representó un intento de las potencias europeas tradicionales de restaurar el antiguo orden, pero las ideas desatadas por las revoluciones americana y francesa no pudieron ser contenidas. A lo largo del siglo XIX, los movimientos revolucionarios en toda Europa se inspiraron en conceptos que se habían preservado en la tradición oculta. Las revoluciones de 1848 que barrieron Europa fueron organizadas en gran parte a través de redes que se conectaban con sociedades masónicas y secretas relacionadas. Los movimientos de unificación en Alemania e Italia fueron liderados por figuras que habían estado expuestas a enseñanzas simbólicas sobre la ley natural y la herencia sagrada.
Incluso los movimientos obreros que surgieron durante la Revolución Industrial incorporaron principios organizativos que reflejaban la influencia de la tradición preservada. A mediados del siglo XIX, los guardianes del secreto se enfrentaron a un nuevo desafío. El conocimiento antiguo que habían preservado durante más de 1000 años comenzaba a emerger a la conciencia pública a través de múltiples canales simultáneamente. Los eruditos académicos estaban redescubriendo manuscritos medievales que contenían fragmentos de la historia suprimida. Los descubrimientos arqueológicos revelaban evidencia de tradiciones precristianas que habían influido en la civilización europea primitiva. El interés popular en los misterios antiguos estaba creando una demanda de información que anteriormente había estado restringida a los iniciados. Esta emergencia creó tanto oportunidades como peligros. Por un lado, el cambiante clima intelectual hizo posible discutir ideas que habrían sido peligrosamente heréticas en periodos anteriores. Por otro lado, la revelación parcial conllevaba el riesgo de distorsión y malentendido que podría corromper las enseñanzas esenciales de la tradición. La solución adoptada por los guardianes de la tradición fue característicamente sutil. En lugar de intentar controlar la información emergente, comenzaron a guiarla, asegurando que la revelación genuina estuviera acompañada del contexto necesario para una comprensión adecuada. Se establecieron sociedades eruditas para estudiar la historia y la arqueología medievales. Se lanzaron empresas editoriales para poner textos importantes a disposición de investigadores cualificados. Se fundaron instituciones educativas para capacitar a individuos en las habilidades analíticas necesarias para interpretar sistemas simbólicos complejos. Este esfuerzo de orientación requirió una coordinación sin precedentes entre grupos que habían operado de forma independiente durante siglos. Logias masónicas, círculos rosacruces, instituciones académicas y editoriales, todos necesitaban trabajar juntos manteniendo sus distintas identidades y propósitos. La red que surgió de esta coordinación demostraría ser capaz de influir en los desarrollos culturales e intelectuales a escala mundial. La fascinación de la era victoriana por los misterios antiguos, el romanticismo medieval y los descubrimientos arqueológicos proporcionó la cobertura perfecta para este proyecto de revelación guiada. Novelas populares sobre las leyendas artúricas introdujeron a millones de lectores a temas relacionados con la tradición del Grial. Las expediciones arqueológicas descubrieron evidencia de civilizaciones precristianas que habían influido en el desarrollo europeo temprano. Las conferencias académicas reunieron a eruditos de diferentes disciplinas para compartir investigaciones que gradualmente ensamblaron una imagen más completa de las tradiciones históricas suprimidas. Pero incluso mientras los antiguos secretos comenzaban a emerger en la conciencia pública, sus elementos más esenciales permanecían cuidadosamente protegidos: la supervivencia real del linaje merovingio, las ubicaciones específicas donde se conservaban documentos cruciales, las identidades de las familias y organizaciones que mantenían la tradición. Todo esto continuó siendo guardado con el mismo cuidado que los había protegido durante más de un milenio. El siglo XX traería desafíos que pondrían a prueba este sistema de protección de maneras que las generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado. 2 guerras mundiales, movimientos políticos revolucionarios y desarrollos tecnológicos que hicieron que la comunicación global fuera instantánea, impactarían el cuidadoso equilibrio entre revelación y ocultamiento que los guardianes de la tradición habían mantenido durante tanto tiempo. Pero para entonces, el antiguo secreto se había arraigado tan profundamente en la cultura occidental que podía sobrevivir incluso a las convulsiones más dramáticas. Los símbolos estaban tallados en piedra en edificios públicos. Las ideas estaban codificadas en sistemas legales y políticos. El conocimiento se conservaba en bibliotecas y museos de todo el mundo. El linaje, ya sea biológico o simbólico, se había convertido en parte del ADN cultural de la civilización moderna. El escenario estaba listo para la fase final de un proyecto de preservación que había durado más de 13 siglos. Se acercaba el momento en que el secreto finalmente podría revelarse en su forma completa, cuando la historia oculta podría emerger de las sombras y tomar su lugar a la luz de la comprensión histórica. Pero esa revelación vendría con sus propios desafíos y peligros, como los guardianes de la tradición estaban a punto de descubrir.
La era industrial trajo consigo nuevas formas de poder que los antiguos guardianes nunca antes habían encontrado. Máquinas de vapor retumbaban a través de paisajes, que una vez solo conocieron el suave ritmo de los cascos de los caballos. Las líneas de telégrafo transportaban mensajes más rápido de lo que cualquier mensajero medieval podría haber imaginado. Y en las grandes ciudades que brotaban como flores de hierro por toda Europa y América, millones de personas se reunían en concentraciones que empequeñecían a las cortes medievales más grandes. Para los preservadores del secreto merovingio, estos cambios representaban tanto una oportunidad sin precedentes como un peligro mortal. Las mismas tecnologías que podían difundir su conocimiento cuidadosamente guardado a audiencias más allá de sus sueños más descabellados, también podían exponer sus redes al escrutinio de fuerzas hostiles equipadas con capacidades de investigación que ninguna generación anterior había poseído. La respuesta fue característicamente sutil y sofisticada. En lugar de resistirse a las nuevas tecnologías, los guardianes de la tradición las adoptaron, pero en sus propios términos. Periódicos propiedad de familias conectadas a la red de preservación comenzaron a publicar artículos sobre historia medieval que contenían referencias cuidadosamente codificadas a las tradiciones suprimidas. Las compañías ferroviarias incorporaron símbolos masónicos en sus emblemas corporativos, creando un lenguaje visual que podía comunicarse a través de vastas distancias para aquellos que sabían cómo leerlo. Los grandes museos que surgieron durante este periodo cumplieron una función particularmente importante en la estrategia de preservación. Artefactos que habían estado ocultos en colecciones privadas durante siglos ahora podían exhibirse públicamente, pero en contextos que ocultaban su verdadero significado a los observadores casuales, mientras los ponían a disposición para el estudio de investigadores serios. El Museo Británico, el Louvre, el Smithsonian, todos se convirtieron en repositorios de objetos que contaban la historia de la tradición oculta a aquellos que poseían el conocimiento necesario para interpretarlos correctamente. Las familias de banqueros jugaron un papel crucial en esta fase decimonónica del esfuerzo de preservación. Los Rothschild, los Morgan, los Warburg. Estas dinastías financieras poseían los recursos necesarios para financiar proyectos a gran escala que podían influir en el desarrollo cultural e intelectual en múltiples países simultáneamente. Su patrocinio de expediciones arqueológicas, investigación académica y esfuerzos artísticos creó una red de influencia que operaba en gran medida por debajo del nivel de la conciencia pública. La expansión de la educación superior durante este periodo proporcionó otra vía para la revelación guiada de secretos antiguos. Las universidades que habían sido fundadas siglos antes por grupos conectados a la tradición de preservación comenzaron a establecer nuevos departamentos dedicados al estudio de la historia medieval, la religión comparada y las lenguas antiguas. Estos programas académicos capacitaron a generaciones de eruditos que gradualmente ensamblaron una imagen más completa de la historia europea que incluía elementos que la Iglesia había suprimido durante más de un milenio. Pero quizás el desarrollo más significativo de la era industrial fue el surgimiento de una red de comunicación global que hizo que la coordinación entre grupos de preservación en diferentes continentes no solo fuera posible, sino rutinaria. Las logias masónicas en Londres ahora podían mantener un contacto regular con sus contrapartes en Nueva York, París y Viena. Los círculos rosacruces podían compartir investigaciones y coordinar actividades a través de fronteras nacionales que antes parecían insuperables. Esta coordinación global se volvió esencial a medida que avanzaba la era industrial y los antiguos secretos comenzaron a atraer la atención de fuerzas que planteaban nuevos tipos de amenazas a la tradición de preservación. Los movimientos nacionalistas en toda Europa comenzaron a apropiarse de símbolos y temas de la historia medieval para sus propios fines políticos, a menudo distorsionando sus significados originales de maneras que amenazaban con corromper la tradición auténtica. La más peligrosa de estas apropiaciones ocurrió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX. Eruditos vinculados al emergente movimiento pangermánico comenzaron a estudiar la historia medieval alemana con especial atención a las tradiciones precristianas que habían influido en la civilización europea primitiva. Su investigación descubrió fragmentos genuinos del conocimiento suprimido.
pero interpretaron estos descubrimientos a través del lente de una ideología racial que transformó principios sagrados y universales en herramientas de supremacía étnica. El auge del nacionalismo arqueológico durante este periodo creó complicaciones adicionales para la tradición de preservación. Los gobiernos comenzaron a reclamar la propiedad de los artefactos antiguos descubiertos dentro de sus fronteras, lo que dificultó mucho más a los guardianes controlar cómo se estudiaban e interpretaban los materiales sensibles. El descubrimiento de importantes sitios arqueológicos a menudo se convirtió en ocasiones de celebración nacionalista que oscurecían el significado universal de lo que se había encontrado. La Primera Guerra Mundial representó un momento decisivo para la tradición de preservación. El conflicto destruyó muchas de las estructuras institucionales que habían mantenido los antiguos secretos durante siglos. Se abandonaron monasterios, se quemaron bibliotecas y familias nobles enteras que habían portado la tradición durante generaciones fueron aniquiladas en la carnicería. El cuidadoso equilibrio entre revelación y ocultamiento que se había mantenido durante más de un milenio fue destrozado por la escala sin precedentes de destrucción. Pero los guardianes de la tradición habían aprendido la resiliencia durante los largos siglos de ocultamiento. A medida que las viejas estructuras se desmoronaban, surgieron otras nuevas para ocupar su lugar. Organizaciones de veteranos, asociaciones profesionales y sociedades culturales se convirtieron en vehículos para preservar las conexiones entre individuos que compartían el conocimiento de los antiguos secretos. La tradición se adaptó una vez más, encontrando nuevas formas de expresión que podían sobrevivir en las condiciones cambiadas del mundo moderno. El periodo de entreguerras vio una explosión de interés popular en los misterios antiguos y las tradiciones esotéricas. Libros sobre la Atlántida, el Santo Grial y las civilizaciones perdidas se convirtieron en bestsellers. Los descubrimientos arqueológicos en Egipto, Mesopotamia y otros lugares capturaron la imaginación del público de maneras que crearon oportunidades sin precedentes para la revelación guiada del conocimiento suprimido. Pero este interés popular también atrajo a charlatanes y oportunistas que distorsionaron las tradiciones auténticas para sus propios fines. Los guardianes se encontraron en la difícil posición de tratar de guiar la revelación genuina mientras combatían simultáneamente la desinformación y el engaño deliberado. Las sociedades secretas proliferaron durante este periodo. Muchas afirmaban tener conexiones con tradiciones antiguas que en realidad no poseían. El auge de los movimientos totalitarios en Alemania, Italia y la Unión Soviética creó nuevos peligros para la tradición de preservación. Estos regímenes poseían capacidades de investigación que superaban cualquier cosa en la historia anterior, y eran activamente hostiles al tipo de redes internacionales que los guardianes habían construido durante siglos. El régimen nazi, en particular, lanzó esfuerzos sistemáticos para apropiarse de símbolos y tradiciones conectados con el antiguo pasado germánico, a menudo distorsionando sus significados de maneras que servían a propósitos ideológicos completamente opuestos a los principios universales que representaban originalmente. Algunos grupos conectados a la tradición de preservación intentaron trabajar con estos nuevos regímenes, creyendo que podían guiarlos hacia una comprensión más auténtica de las antiguas tradiciones. Estos esfuerzos resultaron desastrosamente ingenuos. Los movimientos totalitarios solo estaban interesados en símbolos y narrativas que pudieran servir a sus propósitos políticos, no en la sabiduría genuina que la tradición de preservación había mantenido durante más de un milenio. La Segunda Guerra Mundial trajo una destrucción a una escala que hizo que el conflicto anterior pareciera limitado en comparación. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros. Bibliotecas que habían preservado manuscritos antiguos durante siglos fueron destruidas en bombardeos, y redes que habían mantenido conexiones a través de Europa durante generaciones fueron dispersadas a los cuatro vientos. Pero una vez más, los guardianes de la tradición demostraron su notable adaptabilidad. Mientras Europa ardía a su alrededor, encontraron formas de preservar su conocimiento más esencial y mantener conexiones que permitirían la reconstrucción una vez que terminara el conflicto. Se microfilmaban documentos y se escondían en múltiples ubicaciones. Personas clave fueron evacuadas a refugios seguros en países neutrales.
Se hicieron planes para reconstruir la red de preservación una vez que regresara la paz. El periodo de la posguerra trajo desafíos que, en cierto modo, fueron más difíciles que la destrucción de la guerra misma. El surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales creó un mundo bipolar en el que el tipo de redes internacionales que requería la tradición de preservación se convirtió en objeto de sospecha por parte de las agencias de inteligencia de ambos lados del telón de acero. El desarrollo de capacidades de vigilancia electrónica por parte de las agencias gubernamentales planteó problemas particulares para los grupos que siempre habían dependido del secreto para su supervivencia. Métodos de comunicación que habían sido seguros durante siglos se volvieron vulnerables a la intercepción y decodificación por parte de servicios de inteligencia equipados con capacidades tecnológicas sin precedentes. Pero el periodo de la posguerra también trajo nuevas oportunidades. El establecimiento de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OTAN y la Comunidad Económica Europea creó marcos legítimos para el tipo de cooperación internacional que requería la tradición de preservación. Los intercambios académicos, los programas culturales y las colaboraciones científicas proporcionaron cobertura para actividades que habrían sido imposibles durante la era de las monarquías absolutas. La explosión de la educación superior que ocurrió en las décadas posteriores a la guerra creó vastas nuevas audiencias para el tipo de investigación académica que podía revelar secretos antiguos en formas académicamente aceptables. Los programas universitarios en estudios medievales, religión comparada y arqueología capacitaron a miles de investigadores que gradualmente ensamblaron una imagen más completa de la historia europea que incluía muchos elementos que la Iglesia había suprimido durante más de un milenio. El desarrollo de los medios de comunicación masiva durante este periodo brindó oportunidades sin precedentes para llegar al público en general con información que antes estaba restringida a pequeños círculos de iniciados. Documentales de televisión, revistas populares y libros de bolsillo podían presentar a millones de personas ideas y símbolos conectados a la antigua tradición, incluso si no siempre se proporcionaba el contexto completo. Para la década de 1960, el clima cultural había cambiado drásticamente con respecto a lo que había sido incluso una generación antes. La autoridad de las instituciones religiosas tradicionales estaba siendo cuestionada por amplios segmentos de la población. El interés en la espiritualidad alternativa y las antiguas tradiciones de sabiduría estaba explotando. Los descubrimientos arqueológicos revelaban evidencia de civilizaciones sofisticadas que precedían al surgimiento del cristianismo por miles de años. Estos desarrollos crearon las condiciones más favorables para la revelación que la tradición de preservación había encontrado desde la caída de los merovingios más de un milenio antes. Por primera vez en siglos, se hizo posible discutir ideas que habrían sido peligrosamente heréticas en periodos anteriores, sin enfrentar persecución o supresión. Los guardianes de la tradición se enfrentaron a una decisión trascendental. ¿Deberían continuar con la cuidadosa política de revelación gradual que les había servido durante más de 1000 años? ¿O era finalmente el momento de revelar la verdad completa sobre el linaje merovingio y su supervivencia a través de los siglos? La decisión que tomaron remodelaría el paisaje cultural de finales del siglo XX y crearía reverberaciones que continúan influyendo en nuestra comprensión de la historia, la religión y la naturaleza de la autoridad sagrada hasta el día de hoy. En 1967, un misterioso documento apareció en la Biblioteca Nacional de París. Archivado bajo el inocuo título de Dossier Secrets, contenía tablas genealógicas, referencias históricas y listas de grandes maestres que afirmaban rastrear la supervivencia del linaje merovingio a través de una organización llamada el Priorato de Sion. El documento parecía ser obra de historiadores aficionados, y la mayoría de los eruditos profesionales lo descartaron como fantasía o fraude deliberado. Pero enterrados dentro de los elementos obviamente fabricados, había detalles demasiado precisos y oscuros para descartarlos por completo. Antiguos árboles genealógicos que coincidían con registros históricos genuinos. Referencias a documentos reales que podían verificarse en archivos de toda Europa. Símbolos y dispositivos heráldicos que se conectaban con auténticas tradiciones medievales. Los Dossier Secrets representaban una nueva fase en la estrategia de revelación de la tradición de preservación.
En lugar de continuar con el lento proceso de divulgación académica que había caracterizado los siglos anteriores, los guardianes habían decidido liberar una porción significativa de su conocimiento en una forma que pudiera ser descartada como ficción por aquellos que no estaban listos para recibirla, mientras proporcionaban a los investigadores genuinos pistas que podrían conducir a descubrimientos mucho más profundos. La estrategia demostró ser notablemente efectiva. Los documentos atrajeron la atención de investigadores serios que comenzaron a seguir los rastros que proporcionaban, lo que condujo a descubrimientos genuinos sobre aspectos suprimidos de la historia europea. Al mismo tiempo, los elementos obviamente cuestionables del dossier permitieron a los escépticos descartar todo el fenómeno como un elaborado engaño, protegiendo a la tradición de la atención no deseada de fuerzas hostiles. La publicación de El Enigma Sagrado en 1982 marcó otro hito en este proceso de revelación. El libro presentaba la teoría de que Jesús se había casado con María Magdalena, que sus descendientes habían fundado la dinastía merovingia, y que este linaje había sobrevivido hasta el día de hoy bajo la protección de sociedades secretas como el Priorato de Sion y los Caballeros Templarios. El libro se convirtió en un bestseller internacional, introduciendo a millones de lectores a ideas que se habían preservado en secreto durante más de un milenio. Pero también generó una feroz controversia, con las autoridades de la Iglesia y los historiadores académicos unidos en su condena de lo que veían como especulación sensacionalista basada en evidencia cuestionable. El éxito de El Enigma Sagrado y obras similares creó un nuevo fenómeno cultural, el movimiento de la historia alternativa. Aparecieron docenas de libros que afirmaban revelar verdades suprimidas sobre civilizaciones antiguas, sociedades secretas y linajes ocultos. Documentales de televisión exploraron misteriosos sitios arqueológicos y fenómenos históricos inexplicables. Internet proporcionó plataformas para investigadores que desafiaban las interpretaciones ortodoxas del pasado. Esta explosión de investigación histórica alternativa creó tanto oportunidades como problemas para la tradición de preservación. Por un lado, proporcionó cobertura para la revelación de conocimiento genuino suprimido. Por otro lado, atrajo a numerosos estafadores y fantasiosos cuyas distorsiones amenazaban con desacreditar los descubrimientos auténticos. Los guardianes se encontraron en la posición de tratar de guiar la revelación genuina, mientras combatían simultáneamente la desinformación y el engaño deliberado. Desarrollaron estrategias sofisticadas para distinguir entre investigadores auténticos y charlatanes oportunistas, brindando asistencia a los primeros mientras trabajaban para neutralizar a los segundos. El desarrollo de la tecnología informática e Internet durante las últimas décadas del siglo XX creó oportunidades sin precedentes tanto para la revelación como para la investigación. Manuscritos antiguos podían ser digitalizados y puestos a disposición de investigadores de todo el mundo. Los descubrimientos arqueológicos podían documentarse y compartirse al instante. Redes de investigadores podían colaborar en proyectos que habrían tardado décadas en completarse utilizando métodos tradicionales. Pero estas mismas tecnologías también crearon nuevas vulnerabilidades. Las capacidades de vigilancia gubernamental se expandieron exponencialmente, lo que dificultó mucho más mantener el tipo de secreto que había protegido a la tradición durante siglos. La democratización de la información que representaba Internet significaba que cualquier persona con una computadora y una conexión a Internet podía acceder a conocimientos sensibles. Los guardianes se adaptaron desarrollando nuevas formas de ocultamiento que aprovechaban la propia apertura de la era digital. La información podía ocultarse a simple vista incrustándola en vastas bases de datos donde sería invisible para los navegadores casuales, pero accesible para los investigadores que sabían lo que buscaban. Los sistemas de comunicación encriptados permitieron una coordinación segura entre los grupos de preservación de todo el mundo. A principios del siglo XXI, el antiguo secreto que se había preservado durante más de 1300 años estaba finalmente listo para su completa revelación. Las condiciones culturales, tecnológicas e intelectuales necesarias para comprender y aceptar la verdad sobre el linaje merovingio y su significado finalmente se habían logrado. El escenario estaba listo para la revelación más dramática en la historia de la civilización occidental.
La dinastía oculta que había dado forma al desarrollo europeo, durante más de 3 siglos estaba a punto de emerger de las sombras y reclamar su lugar a la luz del entendimiento histórico. Pero incluso mientras se acercaba a esta revelación final, quedaban preguntas que desafiarían todo lo que creíamos saber sobre la historia, la religión y la naturaleza de la autoridad sagrada misma. ¿Era el linaje merovingio una realidad biológica que había sobrevivido a través de una cuidadosa preservación? ¿O había evolucionado hacia algo más simbólico pero igualmente poderoso? Las sociedades secretas que afirmaban protegerlo poseían realmente el conocimiento que decían tener, o se habían convertido en guardianes de rituales vacíos cuyo significado original se había perdido. Y lo más importante, ¿qué significaría para nuestra comprensión del cristianismo, la historia europea y los cimientos de la civilización occidental si las afirmaciones sobre el linaje merovingio resultaran ser ciertas? Las implicaciones eran asombrosas y los guardianes de la tradición sabían que revelar la verdad completa transformaría no solo la erudición histórica, sino las suposiciones fundamentales sobre las que se construyó la sociedad moderna. Había llegado el momento de descubrir si el mundo estaba finalmente listo para el secreto mejor guardado de la historia humana. El amanecer del siglo XXI trajo consigo tecnologías que habrían parecido magia a los guardianes medievales que comenzaron a preservar el secreto merovingio. Los archivos digitales podían almacenar el contenido de bibliotecas enteras en dispositivos más pequeños que un solo manuscrito. Las comunicaciones por satélite permitían el contacto instantáneo entre investigadores en lados opuestos del globo. Y lo más importante, Internet creó una vasta red interconectada de información que operaba más allá del control de cualquier gobierno o institución individual. Para los preservadores del antiguo secreto del linaje, estos desarrollos representaban la culminación de todo por lo que habían trabajado durante más de 13 siglos. Finalmente existían las herramientas para revelar su conocimiento cuidadosamente guardado a una audiencia global, manteniendo al mismo tiempo los sistemas de seguridad y verificación necesarios para distinguir la información auténtica de la inundación de especulaciones y desinformación que siempre había rodeado su trabajo. La primera fase de esta revelación digital comenzó silenciosamente, casi de forma invisible. Las bases de datos académicas comenzaron a incluir documentos previamente clasificados de los archivos del Vaticano. Datos de prospección arqueológica que habían estado restringidos durante décadas, de repente se pusieron a disposición de investigadores cualificados. Registros genealógicos que se habían mantenido en colecciones familiares privadas durante siglos fueron digitalizados y se hicieron accesibles a través de plataformas de investigación especializadas. Para los observadores casuales, estas liberaciones parecían un mantenimiento rutinario de registros académicos, el resultado natural de que las instituciones modernizaran sus sistemas de archivo. Pero para aquellos que sabían qué buscar, representaban un esfuerzo coordinado para poner a disposición la evidencia documental necesaria para respaldar las afirmaciones más extraordinarias de la historia europea. La doctora Catherine Mentler, una historiadora medieval de la Sorbona, fue una de las primeras en reconocer el patrón. Su investigación sobre las primeras genealogías francas se había visto obstaculizada durante años por lagunas en los registros disponibles, particularmente en lo que respecta al periodo inmediatamente posterior al asesinato de Dagoberto. De repente, en el lapso de solo unos meses, comenzaron a aparecer documentos en archivos digitales que llenaban muchas de esas lagunas. Registros de matrimonio de monasterios del siglo VIII. Concesiones de tierras que mencionaban a familias nobles con nombres sospechosamente merovingios. Correspondencia entre obispos que insinuaba preocupaciones continuas sobre linajes irregulares décadas después del fin oficial de la dinastía. Cada documento por sí solo podría haber sido descartado como una curiosidad histórica, pero juntos pintaban una imagen de ocultamiento sistemático que había persistido mucho después de que los carolingios afirmaran haber eliminado a sus predecesores. El gran avance de la doctora Mentler llegó cuando aplicó un software de reconocimiento de patrones a los datos acumulados. Los algoritmos identificaron conexiones que a los investigadores humanos les habría llevado años descubrir manualmente. Nombres que aparecían en diferentes regiones aproximadamente en las mismas épocas.
Símbolos familiares que evolucionaron gradualmente desde motivos reconociblemente merovingios hasta formas que podían pasar desapercibidas en siglos posteriores. Patrones de migración que sugerían un movimiento coordinado de grupos familiares relacionados, lejos de áreas de inestabilidad política. La imagen que surgió fue impresionante en sus implicaciones. El linaje merovingio no había sido eliminado en el 679 después de Cristo. En cambio, había sido dispersado, esparcido por toda Europa en una estrategia deliberada diseñada para asegurar su supervivencia a través de los peligrosos siglos que siguieron. Diferentes ramas de la familia habían adoptado diferentes nombres, se habían integrado en la nobleza local y habían mantenido sus conexiones a través de redes que operaban por debajo del nivel del registro histórico oficial. Pero la investigación de la doctora Mentler representaba solo un hilo en un tapiz de revelación mucho más grande que comenzaba a desarrollarse en múltiples disciplinas simultáneamente. En Inglaterra, los historiadores de la arquitectura estaban descubriendo que ciertos edificios medievales incorporaban principios geométricos que supuestamente se habían perdido con la caída de la civilización clásica. En Italia, los proyectos de restauración de arte estaban descubriendo capas ocultas en pinturas del Renacimiento que contenían símbolos e imaginería conectados a tradiciones mucho más antiguas. Los descubrimientos más dramáticos surgían de sitios arqueológicos en toda Francia, particularmente en regiones que habían sido bastiones merovingios. El radar de penetración terrestre estaba revelando estructuras enterradas debajo de antiguas iglesias y monasterios. Cuando se excavaban, estos sitios arrojaban artefactos que desafiaban la comprensión convencional de la cultura europea altomedieval. Las excavaciones en Saint-Denis, el lugar de entierro tradicional de los reyes franceses, resultaron particularmente significativas. Debajo de las tumbas reales conocidas, los arqueólogos descubrieron cámaras funerarias anteriores que habían sido deliberadamente selladas y olvidadas. Los ajuares funerarios encontrados en estas cámaras incluían objetos que llevaban símbolos inconfundiblemente merovingios, pero elaborados con técnicas que supuestamente se desarrollaron siglos después. La datación por carbono de los materiales orgánicos de estas tumbas arrojaba consistentemente fechas de los siglos 8 y 9, precisamente el periodo en que se suponía que el linaje merovingio estaba extinto. Pero la sofisticación de la metalurgia, la complejidad de los sistemas simbólicos y la evidente riqueza de los entierros sugerían que quienesquiera que hubieran sido enterrados en estas cámaras poseían recursos y conocimientos que superaban con creces lo que la historia convencional atribuía al periodo post-merovingio. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos entierros representaban a descendientes merovingios que habían sobrevivido a la extinción oficial de su dinastía, entonces todo lo que los historiadores creían saber sobre la transición del periodo altomedieval al bajomedieval tendría que ser reconsiderado. Pero la evidencia arqueológica era solo parte de una revelación mucho más grande que estaba surgiendo de múltiples fuentes simultáneamente. La investigación genética utilizando muestras de ADN de restos merovingios autenticados comenzaba a rastrear conexiones biológicas que se extendían mucho más allá del final tradicionalmente aceptado de la dinastía. El Dr. James Sinclair, un genetista de la Universidad de Edimburgo, cuyo propio apellido se conectaba con los preservadores escoceses de las tradiciones templarias, había estado construyendo silenciosamente una base de datos de marcadores genéticos encontrados en restos de sitios de entierro merovingios confirmados. Cuando comenzó a comparar estos marcadores con muestras de ADN de miembros vivos de familias nobles europeas, los resultados desafiaron toda explicación. Firmas genéticas que coincidían con patrones merovingios aparecieron en líneas familiares de Francia, España, Inglaterra y Escocia. La distribución no era aleatoria. Seguía patrones que sugerían una preservación y un cultivo deliberados a lo largo de muchas generaciones. Lo más notable es que algunas de las conexiones genéticas más fuertes aparecieron en familias que no tenían una conexión histórica documentada con la dinastía merovingia, pero cuyas genealogías contenían el tipo de lagunas e inconsistencias que podrían indicar un ocultamiento deliberado. El propio perfil genético de la familia Sinclair resultó particularmente intrigante. El ADN del Dr. Sinclair contenía marcadores que no aparecían en ninguna otra parte de la población escocesa,
pero que coincidían con muestras de sitios de entierro merovingios con una precisión notable. Cuando extendió su investigación a otros miembros de familias asociadas con la capilla Raslin y los refugiados templarios escoceses, surgieron patrones similares de manera consistente. Estos descubrimientos genéticos estaban siendo igualados por avances en otros campos que pintaban un cuadro cada vez más coherente de ocultamiento histórico sistemático. El análisis lingüístico de textos medievales estaba revelando mensajes codificados que habían permanecido ocultos durante siglos. Los cálculos astronómicos mostraban que ciertas alineaciones arquitectónicas en edificios templarios y masónicos correspondían a eventos celestiales que tenían un significado especial en las tradiciones reales merovingias. Quizás lo más significativo es que los avances en la criptografía finalmente permitían a los investigadores descifrar documentos que se habían considerado indescifrables durante generaciones. El famoso documento del pastor de Rennes-le-Château, durante mucho tiempo descartado como una práctica de escriba sin sentido, resultó contener un cifrado sofisticado que revelaba información genealógica que conectaba a prominentes familias del Renacimiento con linajes mucho más antiguos. A medida que estos diversos hilos de investigación comenzaron a converger, comenzó a surgir una nueva comprensión de la historia europea radicalmente diferente de las interpretaciones académicas ortodoxas. El período medieval no había sido una simple progresión de reinos germánicos primitivos a sofisticadas jerarquías feudales. En cambio, se había caracterizado por una lucha oculta entre dos concepciones fundamentalmente diferentes de la autoridad y la legitimidad. Por un lado, estaba el enfoque institucional representado por la Alianza Papal Carolingia, que sostenía que la autoridad legítima fluía a través de los canales de sucesión establecidos, ya fueran reales o eclesiásticos. Por otro lado, estaba la tradición del linaje, encarnada por los merovingios y sus protectores secretos, que mantenía que ciertas formas de autoridad eran inherentes a líneas familiares específicas y no podían ser transferidas o eliminadas mediante maniobras políticas. Esta lucha había continuado durante más de un milenio, a veces estallando en un conflicto abierto, pero más a menudo desarrollándose a través de influencias sutiles en el desarrollo cultural e intelectual. Las redes de preservación que protegían el secreto merovingio habían trabajado simultáneamente para socavar las pretensiones monopolísticas de la autoridad de la Iglesia y el Estado, promoviendo ideas sobre la ley natural, los derechos individuales y el gobierno limitado que finalmente remodelarían la civilización occidental. La Revolución Americana, la Revolución Francesa, el desarrollo de la democracia constitucional, incluso el concepto moderno de derechos humanos, todo podía rastrearse hasta principios que habían sido preservados y transmitidos por los guardianes de la antigua tradición del linaje. Las sociedades secretas que protegían el legado merovingio no habían sido solo preservadores pasivos de curiosidades históricas. Habían sido agentes activos en la transformación de la civilización europea y mundial. Pero a medida que esta nueva comprensión de la historia emergía de la oscuridad académica a la conciencia pública, desencadenó reacciones que demostraron cuán amenazadoras seguían siendo estas revelaciones para las instituciones establecidas. El Vaticano emitió declaraciones cuidadosamente redactadas enfatizando la importancia de distinguir entre hechos históricos documentados y teorías especulativas. Las conferencias académicas sobre historia medieval comenzaron a excluir ponencias que trataban ciertos temas sensibles. Las editoriales se encontraron bajo presión para evitar libros que desafiaran las interpretaciones ortodoxas del desarrollo europeo temprano. La resistencia no se limitó a las instituciones religiosas y académicas. Las agencias gubernamentales de varios países comenzaron a monitorear a los investigadores cuyo trabajo tocaba la cuestión merovingia. Investigadores privados aparecieron en sitios arqueológicos donde se estaban haciendo descubrimientos significativos. La financiación para ciertos proyectos de investigación fue misteriosamente retirada sin explicación. Estas reacciones solo sirvieron para confirmar que las revelaciones emergentes tocaban temas que iban mucho más allá del debate histórico académico. La supervivencia del linaje merovingio, si se demostrara, desafiaría no solo las interpretaciones académicas, sino las afirmaciones fundamentales de legitimidad de las instituciones que habían dado forma a la civilización occidental durante más de 1000 años. La Iglesia Católica,
En particular, se enfrentaba a una amenaza existencial por la revelación completa del secreto merovingio. Si Jesús realmente se hubiera casado con María Magdalena y hubiera tenido hijos, y si esos hijos hubieran fundado una dinastía que preservara una conexión genética y espiritual directa con lo divino, entonces el papel de la Iglesia como única mediadora entre la humanidad y Dios sería puesto en duda. Las implicaciones se extendían más allá de la teología al ámbito de la autoridad política. Las monarquías europeas modernas, los gobiernos democráticos, incluso organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, todas derivaban su legitimidad de principios que se habían desarrollado en oposición a la comprensión merovingia de la realeza sagrada. Si esa comprensión resultara haber sido correcta desde el principio, entonces toda la base de la organización política contemporánea tendría que ser reconsiderada. Pero quizás las implicaciones más profundas eran personales y espirituales. Para los individuos que habían sido criados en tradiciones cristianas que enfatizaban la salvación a través de la fe y los sacramentos institucionales, la revelación de que la divinidad podría transmitirse a través del linaje y la herencia directa representaba un desafío fundamental a todo lo que se les había enseñado sobre la naturaleza de la autoridad espiritual. A medida que avanzaba el siglo XXI, estas diversas presiones crearon un entorno cultural complejo y a menudo contradictorio. El interés popular en la historia alternativa y los misterios antiguos nunca había sido tan alto, pero las instituciones académicas y religiosas seguían siendo en gran medida hostiles a la investigación que desafiaba las interpretaciones ortodoxas. Los medios de comunicación masiva proporcionaban plataformas para discutir teorías radicales sobre el pasado. Pero esas mismas plataformas a menudo estaban controladas por intereses que tenían razones para suprimir las revelaciones genuinas. Los preservadores de la tradición merovingia se encontraron en una posición que sus predecesores nunca podrían haber imaginado. Después de 13 siglos de cuidadoso ocultamiento, poseían las herramientas tecnológicas y las oportunidades culturales necesarias para revelar su secreto por completo. Pero también se enfrentaban a una oposición de fuerzas que eran más sofisticadas y mejor organizadas que cualquier cosa que las generaciones anteriores de guardianes hubieran encontrado. La solución que desarrollaron reflejaba la misma sabiduría sutil que había permitido que su tradición sobreviviera durante más de un milenio. En lugar de intentar una única revelación dramática que pudiera ser suprimida o desacreditada, eligieron continuar su paciente estrategia de divulgación gradual, pero acelerada para igualar el ritmo de los sistemas de información modernos. Múltiples proyectos de investigación en diferentes países comenzaron a publicar hallazgos que respaldaban las afirmaciones centrales sobre la supervivencia merovingia. La verificación independiente de fuentes genéticas, arqueológicas y documentales hizo cada vez más difícil para los escépticos descartar la evidencia acumulada como coincidencia o fraude. La cultura popular proporcionó canales adicionales para presentar al público en general conceptos que los prepararan para revelaciones más completas. Para el año 2020, el panorama cultural había cambiado drásticamente con respecto a lo que había sido incluso una generación antes. Millones de personas en todo el mundo estaban familiarizadas con las teorías sobre el Santo Grial como linaje, la supervivencia de los descendientes de Jesús y el papel de las sociedades secretas en la preservación de las tradiciones antiguas. Si bien la mayor parte de esta conciencia permanecía a nivel de entretenimiento y especulación, había creado una base de comprensión cultural que podía soportar revelaciones más serias. La pandemia de COVID-19, paradójicamente, aceleró este proceso de revelación. A medida que miles de millones de personas se encontraron aisladas en casa con cantidades de tiempo sin precedentes para la investigación en línea, el interés en la historia alternativa y las teorías de conspiración explotó. Las instituciones académicas, luchando con recortes presupuestarios y descensos en la matrícula, se volvieron más receptivas a la investigación no convencional que podía atraer la atención y la financiación del público. Y lo más importante, la pandemia demostró la fragilidad de las instituciones establecidas y la velocidad con la que los sistemas supuestamente estables podían ser transformados por eventos inesperados. Esto creó un entorno psicológico en el que las revelaciones radicales sobre el pasado parecían menos amenazantes y más relevantes para las preocupaciones contemporáneas.
Los guardianes de la tradición merovingia reconocieron que el momento para el que se habían estado preparando durante 13 siglos finalmente había llegado. Se habían alcanzado las condiciones tecnológicas, culturales y psicológicas necesarias para revelar su secreto completo. La pregunta ya no era si revelar la verdad, sino cómo hacerlo de una manera que maximizara la comprensión mientras se minimizaba el caos que tales revelaciones podrían desatar. La respuesta que desarrollaron resultaría ser tan elegante y sofisticada como cualquier cosa que sus predecesores hubieran ideado durante los largos siglos de ocultamiento. Pero también representaría algo completamente nuevo en la historia de su tradición. Una revelación completa y final que transformaría la dinastía oculta de un secreto cuidadosamente guardado a una parte reconocida del patrimonio humano. El linaje merovingio estaba a punto de emerger de las sombras por última vez. No como conquistadores que buscan reclamar tronos perdidos, sino como maestros que ofrecen compartir la sabiduría que habían preservado a través de la larga noche de la supresión histórica. Las implicaciones de su aparición remodelarían no solo nuestra comprensión del pasado, sino nuestra visión de lo que la civilización humana podría llegar a ser cuando se guía por principios que habían sido probados y refinados a través de más de 13 siglos de cuidadosa preservación. La dinastía oculta ya no estaba oculta. El linaje sagrado que había dado forma a la civilización europea desde sus cimientos más tempranos estaba listo para reanudar su papel en la guía de la humanidad hacia un futuro que honrara tanto la antigua sabiduría del pasado como las posibilidades sin precedentes de la era moderna. El secreto más grande de la historia occidental finalmente estaba a punto de ser revelado en su forma completa y auténtica, y nada volvería a ser lo mismo.